Buenas tardes por su asistencia. Como siempre, y no falta, hay problemas técnicos, entonces, bueno, por eso nos demoramos un poquito y volvemos y comenzamos con la sesión. Diplomado en Competencias Digitales Básicas, curso 2, Diseño y Adaptación de Currículos y Planeación de Cursos mediados por las TIC. Entonces, para el encuentro de hoy vamos a hablar específicamente de todo lo concerniente al plan de medios. Entonces, para poder nosotros comenzar a trabajar con plan de medios, debemos de tener en cuenta algunas cosas. Entonces, denme un segundo que ya se me perdieron todos los controles de esta vaina. Listo. Entonces, el primer tema que tenemos que tener en cuenta es recursos y actividades. ¿Qué es un recurso y qué es una actividad? ¿Para qué tengo yo que tener en cuenta esto? Pues lo tengo que tener en cuenta para poder planear cómo va a ser la construcción de mi aula virtual. ¿Por qué está en este momento el plan de medios después de la planeación? Yo sé que muchos de ustedes tienen afán de entrar a construir su aula virtual, pero yo debo de seguir un camino lógico que me lleve a la construcción de esta aula. El aula virtual es una herramienta. El aula tiene que amoldarse a mi planeación y a mis objetivos y a mis competencias o a lo que yo quiero desarrollar con mi curso. No es al revés. No es que yo monto en el aula y después miro a ver cómo la uso, sino que es todo lo contrario. El primer paso que ustedes ya han llevado, la mayoría de ustedes, es que han revisado su formato 81 versión 2. En este formato nos están dando las pautas de cómo es el curso y hacia dónde está direccionado este curso. El siguiente paso entonces fue el formato 140. El formato 140 es la planeación de mi clase. Es donde yo voy a plasmar las diferentes actividades y estrategias que yo voy a utilizar para poder darle esos conocimientos a los estudiantes. Yo tengo que tener en cuenta algo muy importante ahí, es que yo siempre les he dicho con los que he tenido tutoría, haga su formato 140 pensando en su clase. No piense todavía en virtualidad como tal, porque la plataforma se va a moldar a sus estrategias, no al revés. Entonces, cuando yo termino ya ese formato 140 es donde yo voy a empezar a mirar, bueno, cuáles son los recursos y cuáles son las actividades. Después de eso vamos a mirar cuáles son las actividades TIC. Después de esto vamos a mirar la esquematización del aula virtual y por último el plan de medios como tal. Entonces, primero tenemos que mirar qué son recursos y actividades. Los recursos es toda la información que yo tengo en mi aula virtual, que es la información de consulta que van a tener los estudiantes. Y las actividades son todas las actividades que yo voy a utilizar como evidencias de aprendizaje y que la mayoría de ellas las puedo, bueno, todas se pueden evaluar, pero ustedes son los que deciden cuáles evalúan, cuáles van a poner, cuáles no van a utilizar. Cada una de ellas se amolda o está direccionada con unos objetivos específicos. Yo de mi planeación voy a buscar cuál se acomoda mal y cuál se acomoda más a mi estrategia o al resultado que yo quiero lograr y miro cómo hago para poderla ubicar y plantear, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahorita a través de la charla como tal. Entonces vamos a comenzar mirando en mi aula virtual, el aula virtual que tenemos de trabajo. Ya voy para allá. Espérenme que se me cerró todo aquí ahorita. Ok, listo, ahí va. Entonces, esta es mi aula virtual. En este momento, la del curso 2. Entonces, yo tengo acá la introducción, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Si yo miro el contenido de esta aula, me doy cuenta entonces que yo aquí tengo un texto. Ese texto que yo tengo acá, que son títulos y párrafos, eso es un recurso. Cuando yo miro en esta parte, veo que tengo más recursos y aquí me encuentro con que hay un enlace que debe ser para un documento. Ese documento, entonces, también es un recurso, ¿ok? Pero también voy a encontrar en otras páginas que voy a tener una tarea, por decirlo así. Llamémosla en este momento una tarea. Entonces, en esta tarea tengo que ustedes van a participar en un foro o van a subir un trabajo escrito. Este trabajo escrito sería entonces una actividad y el foro también es una actividad.
¿Ok? Entonces, lo primero que yo tengo que tener muy claro, yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen claro, pero lo primero que yo tengo que tener claro es cuál es la actividad y cuál es el recurso. ¿Y cómo se va a plasmar esto o cómo se va a ver reflejado en mi formato de planeación 140? Se va a ver planeteado de la siguiente forma. Para efectos de este ejercicio, pedí autorización para utilizar el formato 140 de una profesora, donde yo acá tengo la unidad temática, que es el título, contenidos, el resultado de aprendizaje y tengo las estrategias. Entonces, básicamente, todos los contenidos, todo el material que yo le voy a dar al estudiante para consulta, eso se va a convertir o son los recursos como tal. Y todas las actividades que yo estoy planteando son entonces, pues, actividades como dice ahí. Pero esas actividades de mi clase presencial se van a convertir en una actividad TIC. Entonces, lo primero que yo hago pues es determinar dónde están mis recursos y dónde van a ir mis actividades. Ok. Entonces, las actividades TIC con las que yo cuento, ustedes acá dentro de nuestra aula virtual van a encontrar un material que les puede servir a ustedes para determinar entonces, después de hacer su planeación, cuáles de esas actividades voy a utilizar y cuáles no voy a utilizar. Tienen ustedes ahí para ese efecto una guía que la van a descargar de este enlace que está acá, es esta guía. Y en esta guía yo tengo lo siguiente, es muy importante que lo miremos. Esto es una guía que me puede facilitar. Entonces yo acá tengo, en las filas tengo lo que quiero conseguir pedagógicamente. Y en las columnas tengo la estrategia TIC y tengo como un sistema de semáforo rojo, verde y naranja. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a seguir un ejemplo acá. Aquí dice que si yo estoy trabajando por taxonomía de Bloom, los verbos de recordar, comprender o aplicar o analizar, lo que está en rojo no me serviría, pero lo que está en verde sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo, por ejemplo, un resultado de aprendizaje que me dice comprender esto y esto y esto otro. Entonces aquí me dice para comprender, aplicar, analizar y evaluar, puedo utilizar una wiki. Puede utilizar un glosario, puede utilizar una base de datos. No es muy recomendable utilizar la encuesta y sigue más abajo. Entonces no es muy recomendable utilizar taller, etcétera. ¿Ok? Esto les puede servir a ustedes como base para poder determinar cuál de esas actividades quiero utilizar. Las más comunes, las más utilizadas son el foro, el wiki, la tarea y el glosario. Listo. Entonces, también puedo plantear esto mismo desde la transferencia de información, desde la evaluación de aprendizaje y desde la comunicación e interacción. Este documento está publicado en su aula virtual en la pestaña que dice aplicaciones TIC y les puede ayudar a tomar decisiones de hacia dónde dirijo yo las actividades en la plataforma de Moodle. ¿Ok? Listo, entonces siguiendo el ejemplo que estábamos viendo, yo aquí veo que esta actividad, la primera actividad de esta planeación es un foro. Eso quiere decir, yo lo tengo también perdón, en Moodle. En Moodle también hay un foro. En esta clase, cuando estaba presencial, utilizaban el foro, entonces aquí también lo voy a utilizar. Esto es importante que yo lo señale porque para esa unidad yo voy a tener el foro. Listo. Entonces, sigamos adelante. Ahorita vamos a hacer todo el proceso práctico para que lo miren también. Después de que yo seleccioné cuáles son las actividades y cuáles son los recursos, paso a este punto que es la esquematización. ¿Qué es la esquematización? La esquematización es cómo quiero yo que el aula virtual se vea. Cuando un curso en Moodle se monta por primera vez, ustedes van a encontrar este diseño de plataforma, de aula virtual. Este es el diseño de aula virtual que ustedes van a ver y es al que estamos acostumbrados a trabajar. Es un sistema básico que me tiene una división por semanas. ¿Okay? Yo determino cuántas semanas van y aquí es donde yo voy a empezar a subir los recursos y las actividades. Pero yo puedo tomar la decisión de cambiarle la forma visual a este curso y
convertirlo, y para eso es la esquematización, y convertirlo en otro tipo de, que se vea que tenga una imagen completamente diferente. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de otra forma de presentar el mismo Moodle, ¿ok? Que es esta que estamos viendo en este lado, que es muy parecido al del diseño del diplomado. Entonces tengo este esquema, voy a trabajarlo por pestañas, ¿cierto? En este caso está dividido por cortes, y con base en eso yo voy a empezar a planear mi plan de medios. Sin embargo, ustedes tienen la libertad de modificar la forma visual del aula virtual, pero en el caso de la Facultad de Ciencias Humanas, tenemos esta plantilla que es de uso voluntario, pero que automáticamente la estamos subiendo a todas las aulas que se están creando. Esta plantilla tiene un encabezado que es el banner institucional, tenemos la introducción, donde se encuentran los foros y la bienvenida del estudiante, así como el foro de presentación. Y tenemos una división por cortes, donde tengo los 3 cortes del semestre y cada corte está subdividido por una unidad temática. Aquí aclaro algo. Ustedes pueden modificar esta estructura de cómo está presentado el curso, así como también pueden utilizar esta misma estructura. Yo, cuando esté en el trabajo de edición, que eso es algo que vamos a ver en el curso 3, yo puedo tomar la decisión de que, por ejemplo, voy a trabajar en el corte 1 y acá voy a meter por semanas, entonces semana 1, semana 2, semana 3, hasta la semana 6, o puedo ponerlo por temas, temática 1, 2 y 3, y en el otro 4 temáticas, qué sé yo. O sea, esto es de libertad de construcción de ustedes, sin embargo, esto les agiliza mucho el trabajo si tenemos en cuenta que cuando el curso carga por primera vez, ustedes lo van a ver de esta forma. Porque usualmente yo no recomiendo que ustedes, cuando esquematicen su aula virtual, lo construyan en una columna continua, porque más o menos calculen, el semestre son por ahí 16 semanas, eso quiere decir que les quedan 16 semanas acá, ¿cierto? Hasta acá. Cuando ustedes metan los recursos, que es toda la información que necesitan darle al estudiante, esto se va a agrandar. Los estudiantes, por lo general, miran esta información desde los celulares. Eso quiere decir que si ellos van aquí en la semana 10, por acá, en la semana 10 o algo así por el estilo, van a tener que, cuando entran, automáticamente les cargas el encabezado. Eso quiere decir que para ir a la semana 10 tienen que empezar a hacer scroll hasta abajo, hasta que encuentren lo que tienen que buscar, y es muy factible que se pierdan de dónde está la información y en qué actividad van. Eso es algo que este sistema, que el sistema de la plantilla me garantiza, es que ellos se pueden ubicar fácilmente solo utilizando el sistema de pestañas. Entonces, como este es el mismo sistema que ustedes están viendo en el curso del diplomado, que es el sistema de pestañas y me permite moverme libremente entre los diferentes temas o los diferentes cortes. Vuelvo y aclaro, la construcción de esta aula virtual está libre por parte de ustedes. Sin embargo, nosotros pues les hacemos la invitación de utilicen la plantilla y solamente modifiquen el número de secciones que necesiten. Pueden meterle todas las que quieran. Aquí les voy a dar un ejemplo. Con solamente darle clic yo a esa parte, ya el aula virtual me va aumentando las secciones, y yo ya después, con otro comando que los vamos a mirar en el curso 3, muevo esto a las diferentes partes. Pero sí es importante que yo tenga en mente cómo voy a hacer ese diseño o cómo voy a distribuir yo esa información, cómo quiero que se vea mi aula virtual. Eso es la información que ustedes van a encontrar en esquematización dentro del curso 2 en el módulo 4. Van a encontrar acá una información para la esquematización y encuentran 2 videos que nos dicen cómo plantear esa esquematización en caso de que ustedes quieran modificarla o montar la propia. ¿Ok? Listo. Ahora sí vamos al punto de la reunión como tal. Todo esto es para poder llegar al plan de medios. Primero debo de tener en cuenta qué es una actividad, qué es un recurso, cuáles son las actividades TIC y cómo quiero yo que se vea mi aula virtual, lo cual es la esquematización, para poder entrar al plan de medios. Entonces, una vez yo ya sé cómo quiero que se vea mi aula virtual, ¿cierto? Ya tengo como en mente cómo voy a presentar esa información a los estudiantes, cómo voy a hacer esa división
lógica que le permita a ellos moverse de un tema a otro o de una unidad temática a otra. Cuando ya tengo yo todo esto determinado, entonces en mi plan de medios, que para esto les estoy sugiriendo, háganlo sobre un 140, no es que estén obligados a hacerlo sobre el 140, pero yo he encontrado que es como la forma más fácil de tener mi plan de medios. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo este documento, tengo aquí mi contenido de la primera unidad, ¿cierto? Entonces, aquí necesito buscar una información. Les voy a mostrar cómo guardo yo la información de los recursos. Resulta que los recursos, cuando yo estoy montando esa información, déjenme, yo uso la plantilla para hacer el ejercicio. Esta plantilla está en blanco. Entonces, yo quiero subir información a mi aula virtual, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo debo subir, por ejemplo, el título de la unidad. Entonces, yo aquí voy a agregar un recurso que se llama, recuerden que todas estas instrucciones las vamos a ver en el curso 3, pero es para que sepan hacia dónde vamos. Se llama etiqueta. Entonces, esta etiqueta va a tener acá el título del tema, el título y el contenido. ¿Ok? Título y el contenido. Entonces, ¿cuál es la idea en el plan de medios? Pues en el plan de medios, la idea es que yo acá pueda de una vez ir construyendo lo que necesito. Entonces, en la pestaña 1, por ejemplo, pestaña 1, yo voy a tener el título y el contenido. Ok, ¿por qué les recomiendo yo que lo hagan? Ojo, son recomendaciones, no quiere decir que ustedes ahora se estresen ahorita cuando terminemos el webinar pensando ay, ahora tengo que empezar a escribir todo en ese documento. No, son recomendaciones, ojo, recomendaciones. ¿Por qué es bueno tenerlo de pronto así? Porque resulta que yo aquí puedo construir libremente sin preocuparme técnicamente cómo se monta. Entonces puedo tener todos los apartados y toda la información que yo necesite para mi aula virtual. En el momento en que yo vaya a construir, pues ¿qué hago? Copio, ¿sí? Simplemente copio y cuando me voy para acá, entonces en este caso lo digité, pero si no lo tuviese digitado, simplemente pego. Después de pegar, le doy guardar cambios y ya me quedaría esa información ahí. Entonces esa es la ventaja de yo tenerlo en un documento aparte para yo poder después simplemente arrastrarlo y subirlo a donde corresponde. ¿Sí? Entonces en este caso aquí dice título, etcétera. Ahí lo pego. El título y el contenido. Listo. Esto es para modo de ejemplo para que miren qué es lo que sucede. Voy a utilizar esta misma pestañita que está acá, esta misma etiqueta para mostrarles los otros contenidos o los otros tipos de recursos que yo puedo subir. ¿Ok? Entonces, resulta que en mi planeación yo les estoy hablando de que voy a buscar o que les vamos a mirar el término, vamos a mirar la definición de este término. No voy a buscar la definición de ese término en el ejemplo, pero sí quiero ver lo siguiente, y es, el siguiente contenido que yo les quiero dar a mis estudiantes o el siguiente recurso que yo les quiero mirar es un video que yo considero que es muy adecuado para la información. Entonces, yo me voy para YouTube o para el repositorio de videos que ustedes manejen, voy a buscar el video que yo considero que es importante para el tema y yo tengo dos opciones, ¿ok? La primera opción es subir un enlace. Subimos un enlace donde vamos a mirar acá. Listo, vamos a utilizar este video de ejemplo. Entonces, yo tengo dos opciones, ¿sí? La primera opción es compartir un enlace directo del video para que ellos lo vean en YouTube. Pero yo les recomiendo no hacer eso por varios motivos. El primer motivo es, venga, usemos otro porque ese se demoró en cargar. Listo. Ok. El primer sistema que yo puedo utilizar es copiar el enlace, lo que yo normalmente hago acá, copio este enlace y me voy y lo pego en mi plan de medios para pegárselo a mi aula virtual, ¿cierto? Ahí ya lo guardé, guardo la información del video, que es muy importante guardarla, entonces este video se llama de esta forma,
copio el título completo, ¿ok? Copio el título completo, lo pongo arriba para poderlo pegar en el encabezado del video. Este sería, por ejemplo, mi recurso de video. Pero yo no les recomiendo que utilicen ese enlace en particular. ¿Por qué no? Porque resulta que cuando el estudiante vaya a mirar este video, lo va a ver en YouTube. ¿Y qué sucede cuando yo veo directamente en YouTube? Que él me empieza a mostrar una selección de cosas para mirar y aquí esto se les va a moldar o lo que YouTube le va a recomendar a esa persona es los temas que con más frecuencia consulta. Entonces eso quiere decir que si le gusta ver videos de, qué sé yo, en YouTube ve videos de avances de películas, aquí le va a salir toda la nueva cartelera y los trailers de películas. Entonces eso va a hacer que él esté viendo aquí el video que yo les puse y automáticamente se me van a dispersar y se me van a quedar allá viendo videos, lo cual no es el objetivo. Entonces, ¿qué hago yo para evitar eso? ¿Cuál es el mecanismo que yo puedo utilizar? Muy sencillo, me voy a la pestaña de compartir, a la mayoría de ustedes este letrerito les va a salir, es compartir en español, y cuando me sale esta ventana emergente, yo busco este símbolo de las dos corchetes, o como se llaman, que no me acuerdo cómo se llaman, y acá me va a dar un enlace. Este enlace lo copio tal cual, completo lo copio, y esto es lo que yo en este caso voy a llevar a mi plan de medios. No voy a, este enlace lo voy a dejar para efectos de bibliografía o webgrafía, pero el que voy a pegar en mi aula de Moodle va a ser este enlace. ¿Por qué este enlace? Este es el enlace de lo que llamamos embeber dentro de Moodle. Eso quiere decir que si yo cojo este enlace que está acá, les voy a mostrar, me puedo llevar esta información, ¿ok? Me voy a llevar esa información y en la etiqueta, cuando yo genere la etiqueta, voy a generar la etiqueta, que es con la forma como más subo yo recursos en las plataformas de Moodle. En la etiqueta, en la parte de la edición del texto, yo voy a buscar el mismo simbolito que vimos allá en el YouTube, que son esas dos corchetes o el nombrecito que tengan, que no recuerdo cómo se llaman. Le doy clic ahí, me sale esta ventana y ahí, en esa ventana, le doy control V y copio el texto exacto de lo que copié de allá de YouTube. Le doy a actualizar y cuando eso sucede, él me genera un video pequeñito que me va a quedar publicado en mi aula virtual. A este video, ¿qué me queda faltándole? Pegarle el título del video como tal. ¿Cuáles son las ventajas de este? Primero que mi aula virtual queda como más nutrida, no solamente en una cantidad de enlaces. Y segundo, que el estudiante puede ver el video desde el aula virtual sin irse a explorar a YouTube para que no se me distraiga. ¿Sí? Entonces, esta es la mejor forma que yo puedo utilizar para tener los videos. Y también le permite al estudiante pasarse a pantalla completa, ver el video con la calidad que la internet le permita, y cuando él minimice, me devuelve a mi aula virtual y estoy evitando todas las tentaciones que tiene el YouTube cuando yo abro una ventana emergente con YouTube. ¿Ok? Entonces, de esa forma, él puede observar el video de ahí directamente desde mi aula virtual. Por lo tanto, el enlace que yo necesito es este que les acabo de mostrar. Voy a repetir el procedimiento. Tengo el video de YouTube. Busco compartir. La pestaña aquí a la mayoría le sale, en vez de share, sale compartir. Le doy clic, busco el círculo con los dos corcheticos. Le doy clic y aquí se supone que me debe salir, no salió, porque no sé. Debe ser por lo que lo copié, lo corté. Déjenme, me paso para otro video y hacemos el ejercicio. Listo. Entonces, compartir los dos corcheticos, eso, y aquí ya está. Entonces, copio esto sin espacios, copiar, y esto entonces es lo que yo llevo acá a mi plan de medios y lo dejo ahí pegado, junto con el nombre del video y el enlace normal. ¿Por qué dejo yo el enlace normal? Profes, porque esto me sirve a mí como webgrafía. Pego esta información con el link de YouTube y eso lo pego abajo en bibliografía. Entonces lo puedo mover para terminar de construir mi bibliografía. Y tengo también el enlace de YouTube con el que voy a insertar el video.
Cuando ustedes estén en la parte de plan de medios, van a encontrar diferentes tipos de recursos que pueden exportar y traer. Entonces, el primero de estos es el video, que fue lo que acabamos de hacer, que es YouTube. Ahora, ¿qué pasa si la información que yo voy a subir es una producción propia? O sea, yo como docente lo escribí, lo tengo referenciado, etcétera, pero no es una publicación en revista ni es una publicación en ningún lado, sino que es un producto mío que yo comparto con los estudiantes y que no tiene publicación como tal. Para efectos de eso, ese texto yo lo debo de proteger con la licencia de Creative Commons. ¿Qué es la licencia de Creative Commons? Entonces, es un sistema internacional donde yo voy a licenciar, este es el Creative Commons, ahí tienen el enlace para Creative Commons Colombia, es un sistema donde yo pongo que es una licencia libre, donde yo puedo dar permisos de compartir o editar. Ya aquí yo entraría ¿cómo se llama? A las instrucciones de cómo licencio yo esa información. Les voy a mostrar un ejemplo. En el curso número 1, denme un minutico. En el curso número 1 tenemos nosotros que cuando los que exploraron en la parte de generalidades, cuando llegaban a la parte del diagnóstico del curso 1, tenemos un ejemplo de cómo hay una construcción del equipo de trabajo, de una información acerca de qué son las competencias digitales ciudadanas y competencias digitales docentes. Están con las referencias pertinentes, pero tiene esto que ven aquí, que es la licencia. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial .4 internacional. Cuando yo entro a Creative Commons, él me hace una encuesta de básicamente lo que yo quiero publicar en mi plataforma, qué libertades puedo dejar yo para copiar o qué libertades puedo dejar yo para reproducir, etcétera, o para modificar. Entonces, dependiendo de esa encuesta, él me genera una licencia específica para eso. Es muy importante que los recursos que ustedes produzcan propios lo licencien bajo la licencia de Creative Commons, porque es una forma de uno evitar que después le pidan derechos de autor, ¿ok? Derechos de autor por un texto que es de ustedes. Entonces, recuerden, cuando no está publicado en algún medio, ¿no? Sino que es algo que yo produje precisamente para el curso y que quiero compartirlo, que los estudiantes lo lean. Entonces, ahí tengo yo la licencia entonces de Creative Commons. Vamos a mirar entonces cuál es la otra herramienta con la que contamos. Licencia Creative Commons. Vamos a mirar imágenes. Resulta que yo quiero subir en esta plataforma algunas imágenes para que visualmente sea agradable. Voy a mostrarles, por ejemplo, en este curso, donde yo utilizo una imagen este es un curso de pedagogía infantil, es inglés en el preescolar. Yo utilizo acá una imagen de una profesora, digo yo, una profesora con niños, con juegos didácticos. Entonces, si yo subo una foto de la que sea, tengo que referenciarla, a no ser que yo no me vaya a subir una foto que tenga derechos y busque una imagen libre. Para efectos de buscar imágenes libres les dejamos dos enlaces, Pixel y Pixabay. Si yo entro a una de estas plataformas, aquí ustedes van a encontrar una cantidad de imágenes que pueden buscar, por ejemplo, niños jugando. Y estas imágenes son de uso libre. Entonces yo las puedo descargar y las puedo utilizar para decorar mi aula virtual o para hacer referencia a un tema en especial. Entonces tengo dos páginas referenciadas acá, Pixels y Pixabay. Y es de donde yo puedo extraer las imágenes que voy a usar y no tengo que preocuparme por violación de derechos de autor. ¿Ok? Porque son imágenes de uso libre. El siguiente que voy a buscar es, bueno, imágenes. Ahora, resulta que yo voy a utilizar entonces unos artículos. Nosotros por derechos de autor, yo sé que la mayoría de nosotros, porque yo también, a mí me sucede lo mismo, yo tengo los artículos con los que yo trabajo. De hecho, yo tengo una carpeta donde tengo todos los artículos que yo he leído, con los que he trabajado y yo los guardo ahí. ¿Qué hago usualmente o qué hacía usualmente? Pues yo le pasaba los artículos a los estudiantes para que los leyeran. Pero resulta que ahora vamos a compartirlos es a través de Moodle.
En el momento en que yo suba un artículo que no tenga libertad de reproducción, yo estoy incurriendo violando los derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo más fácil que yo podría utilizar? Hay páginas que me permiten a mí el acceso a esos artículos. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar el Google Scholar, que con el Google Scholar yo puedo buscar aquí artículos. Entonces, por ejemplo, educación. Ah, mira, aquí hay una educomunicación. Y él me va a mostrar una serie de artículos. Yo puedo utilizar el Google Scholar de muchas formas. Una de estas es generando un rango. Entonces, no quiero leer ningún artículo que sea menor al 2015, por ejemplo, teniendo en cuenta lo de los 5 años que los artículos deben ser vigentes. Entonces, elimíneme todo lo que no sea, lo que esté por debajo del 2015 y comienzo a buscar el artículo. Entonces, en este caso, este, por ejemplo, me sirve. Entonces lo busco acá, ya lo abrí. Y yo puedo utilizar entonces acá, en donde lo busqué, en las comillitas, copio la norma APA. Entonces en mi plan de medios voy a usar un artículo. Ese artículo pego la norma APA. Y después de la norma APA, me voy y capturo el enlace. Copiar. Listo. Entonces ya tengo la cita del artículo y tengo el enlace del artículo. Estas dos cosas son las que yo voy a subir entonces en la plataforma Moodle para que el estudiante acceda al artículo como tal. ¿Ok? Entonces, no estoy violando los derechos de autor porque primero estoy dando el reconocimiento pertinente y segundo, ellos no lo están descargando desde mi plataforma, sino que lo están descargando desde la misma plataforma a la cual me envía el Google Scholar, que es muy funcional para este tipo de cosas. Ok, entonces, ahora vamos a mirar entonces que así como está el Google Scholar, yo tengo el Google Books. El Google Books me permite hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con el Google Scholar para artículos científicos, sino que adicionalmente a eso tenemos ahí también libros, o sea, son libros, este es para libros. También puedo subir, por ejemplo, enlaces de biblioteca. Ustedes vieron en el curso número 1, en el módulo 4, que hay unos enlaces de libros de biblioteca. Creo que ya expandieron esas licencias de uso de esos libros y yo pego el enlace de esos libros para que ellos los consulten. Entonces, toda esta información, ya cada uno empieza a mirar qué necesita, qué necesito yo. Un video, necesito un audio, necesito un artículo, necesito... ¿cómo se llama? Necesito un libro o directamente páginas web. Entonces yo puedo buscar una página web, buscar el enlace. Todo ese material que yo voy a utilizar en mi aula virtual es lo que yo estoy pegando acá en donde va el tema para que cuando yo me encuentre en el punto de construir mi aula virtual, volvemos a la plantilla, cuando yo ya entre al curso 3 a construir esta aula virtual, yo resuma la cantidad de pasos que tengo que hacer para construirlo, porque cuando yo encuentre esto, ¿qué voy a hacer yo? Empezar a pegar toda esa información que ya produje y sería agregando una etiqueta para cada contenido, ¿sí? Una etiqueta para cada contenido y de esa forma puedo yo completar mi aula virtual en un tiempo récord, porque ya busqué toda la información que necesitaba para poder nutrir mi aula virtual. Cuando yo ya termine el proceso de recoger todos esos recursos, eso es lo que yo llamo un plan de medios. Aquí entonces tengo toda la información de los recursos que los estudiantes van a mirar. Yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, esta parte es muy importante. ¿Cuánto es el trabajo independiente del estudiante y qué tanto material pueden leer? Yo no puedo simplemente poner y subir todo el material que yo quiera, 10 videos, 20 artículos para un solo tema, cuando yo tengo que calcular
cuánto es el tiempo de trabajo independiente. En el video de explicación del formato 140, la profesora Beatriz Villarraga nos habla acerca de cómo calculo yo los tiempos tanto de trabajo directo como de trabajo indirecto en la parte donde ella explica que es un crédito académico. Aquí es la misma cosa. Yo tengo que tener en cuenta que si mi tema, si yo dividí esto por semanas, por ejemplo, en un curso que dicto yo de 4 horas, entonces vamos a mirar aquí, de 4 horas, en un curso de 4 horas, ¿cierto? Suponiendo que lo dividí por temas, entonces serían 4 horas de trabajo directo, por ejemplo, y es teórico. Si es teórico, eso quiere decir que los estudiantes van a tener 8 horas para este trabajo, ¿cierto? 8 horas. Listo. A esas 8 horas le resto, dependiendo del trabajo que yo les estipule, ¿cierto? Dependiendo del trabajo que yo estipule acá, esto sería una presentación en un foro. Entonces, esta presentación en un foro para la información que yo les pretendo dar, pónganle que se demoren 1 hora, ¿cierto? De esa hora me quedan ¿cuántas? Entonces me quedan 7. El video que les puse se demora, por ejemplo, 1 hora, por decirlo. No, no es que tengan que poner videos de 1 hora, ni de media hora o de 10 minutos. Eso lo deciden solo ustedes. Pero supongamos que yo les puse a leer un video de 1 hora. Entonces le quito otra hora y me quedan menos otra hora. Eso quiere decir que entonces me quedan 6 horas. Los artículos científicos que yo los voy a poner a leer a ellos para ese tema, debo de calcular que no se me pasen de esas 6 horas para no saturar al estudiante. Ahora, esto es si yo planeo una actividad por semana para un curso de 4 horas teórico. Cada uno de ustedes tiene que comenzar a hacer esa ecuación de cuántas horas de trabajo independiente tiene su estudiante, ¿cierto? ¿Qué tal es el grado de dificultad de la actividad que ustedes van a utilizar? O sea, si yo los pongo a hacer un foro, ¿cuánto se van a demorar armando la información y cuánto se van a demorar ellos trabajando con la información que yo les voy a subir? Adicionalmente a eso, yo tengo que diferenciar acá 2 cosas en estos recursos y les voy a mostrar qué cosas son. Cuando yo estoy escogiendo los recursos, yo debo de seleccionar cuál es el material educativo de consulta obligatorio, o sea, cuáles son esos mínimos documentos que yo considero que el estudiante tiene que leer o observar para poder producir esa actividad. ¿Cuáles son esos mínimos? Eso lo tengo yo en mi plan. Acá yo puedo seleccionar si quiero, recuerden que todo esto son recomendaciones. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo el material obligatorio, ¿ok? El material obligatorio, pero después de que yo ya calculé, y ese cálculo de tiempo va es para ese material obligatorio, pero después de eso, yo tengo que adicionalmente a ese material, pero no obligatorio, les voy a poner, qué sé yo, una película, por decir algo, para que miren una película. Entonces, el material adicional sería entonces en este caso un video y pego los enlaces correspondientes. De esa forma, yo garantizo entonces tener material educativo de consulta obligatorio y un material educativo de consulta complementario. Ahora, no quiere decir esto que yo tenga que tener obligatoriamente el de consulta obligatoria más el complementario. No, el material de consulta complementario es usted el que decide si lo pone o no. En caso de que no vaya a poner material de consulta complementario en esta pestaña, pues simplemente elimina ese banner, ¿sí? Lo quita. Lo mismo las actividades de aprendizaje. Yo sí debo de tener unas actividades de aprendizaje, pero son ustedes los que determinan. Por ejemplo, yo voy a tener actividades de aprendizaje cada semana durante las 16 semanas. Esa sería, por ejemplo, una pregunta. O yo voy a tener actividades de aprendizaje, por ejemplo, por proyectos. ¿Cuándo serían las entregas de esos proyectos? Entonces, supongamos que yo trabajo sobre proyectos y a mí al final de las unidades temáticas o de los temas que voy a trabajar para el primer corte, eso quiere decir que al final es donde ellos van a poner ahí la tarea. Entonces, yo acá, en la última pestaña, es donde yo pongo la actividad de aprendizaje que ellos van a subir. En este caso, podría ser una tarea. Pero lo que yo sí tengo que tener en cuenta es que en las unidades yo pongo qué van a hacer ellos con esa información. Eso sí tengo que decirles yo, para qué es esa información y qué es lo que ellos van a realizar con esa información.
Entonces, recuerden que toda esta parte de construcción del aula como tal es lo que vamos a mirar en los contenidos del corte 3. En este momento no nos preocupemos por cómo muevo las pestañas o cómo meto yo la información. En este momento yo debo es concentrarme en cuáles son esos recursos que yo necesito o que yo voy a plantearle al estudiante para que ellos consulten para poder llevar a cabo esas actividades de aprendizaje, ¿sí? Esas actividades de aprendizaje que van a ser también las evidencias de los resultados de aprendizaje. Entonces debo de tener como una especie de coherencia entre lo que yo espero que ellos hagan o lo que yo espero, los resultados que se van a plantear y el foro. Entonces, por ejemplo, perdón, y la actividad. Por ejemplo, aquí dice argumenta. Entonces yo argumento, sí, puede ser un foro porque yo puedo generar una conversación. Entonces en este caso el foro me funciona con argumenta. ¿Cómo salgo yo de la duda en caso de que no me quede claro? Pues busco entonces en mi guía. Vamos a ver dónde está la guía que se me perdió. Bueno, no sé si fue que la cerré. En la guía que yo les comenté que pueden bajar del curso 2, en la guía que pueden bajar en actividades TIC, en esta guía, ustedes pueden mirar qué tipos de actividades me funcionan dependiendo de los verbos que yo esté utilizando o dependiendo de los resultados de aprendizaje que yo esté planteando. Entonces, en este caso, ya puedo hacer esa confirmación y mi plan de medios estaría terminado. Entonces, resumiendo, hago mi formato 81, el 140 que es el de planeación y voluntariamente puedo coger este formato 140 de planeación y comenzar a meterle, perdón, toda la información de los enlaces y del material que yo voy a subir. Seleccionándolo o dividiéndolo entre material obligatorio, material de consulta obligatorio y de material de consulta adicional, y debo de una vez calcular cuánto tiempo les va a tomar eso para ver si el material no esté sobresaturando al estudiante y que ese material sea justo el material que necesitan para poder realizar esta actividad que se está planteando en este lado. Entonces, eso es como básicamente la explicación de qué es el plan de medios y para qué sirve. Recuerden que no hay un formato institucional para un plan de medios como tal, pero se puede trabajar en el formato 140 y esto sería una guía que les va a facilitar a ustedes construir las aulas virtuales muchísimo más rápido. Claro está, obviamente, que hay profesores que no utilizan plan de medios, sino que construyen directamente en el aula virtual, pero esto implica un dominio o un manejo de las herramientas para que no se vayan a demorar más, porque entonces tendrían ustedes que estar mirando acá, por ejemplo, esta es tu plantilla. Entonces yo entro acá, miro la plantilla, así es como ustedes la van a recibir. Esta es mi plantilla y empiezo yo a preguntar, bueno, ¿qué voy a poner yo aquí? ¿Qué me invento para poner acá? ¿Sí? ¿Qué me invento? ¿Qué pongo acá? Y después miro esto, bueno, eso está dividido en 3 cortes. ¿Será que me tocó dejarlo en 3 cortes? Bueno, dejémoslo en 3 cortes. Ahora aquí me piden 3 unidades temáticas. Pero yo no tengo unidades temáticas tantas, yo tengo menos. Ah, bueno, pues entonces empecemos a modelar esta aula a que dé respuesta a su planeación. Pero ya esa modelación, curso 3, por el momento, plan de medios. Entonces, hasta acá llega la información de plan de medios y voy a comenzar a recibir preguntas por parte de ustedes. Entonces, denme un segundo. Listo, profes. Entonces, recibo preguntas. Voy a parar la grabación para dejar el video hasta ahí y comienzo a grabar nuevamente para dejar el registro de las preguntas.